Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos dejó llegar a este tiempo de Shabbat, a este tiempo del estudio de la Torá. Amén. Vamos a orar para entrar en la parashá de esta semana. Amén. La parashá número 40, la parashá Balak. Oramos. Baruch Adonai Hamevora Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Librei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, eterno Rey. Le pedimos, Señor, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Desde acá bendecimos a todo tu pueblo en las naciones, donde quiera que se encuentren, Padre, cada israelita, cada hebreo, cada uno de los injertados en el olivo natural, que sean altamente bendecidos, Padre, y que este Shabbat sea un Shabbat de mucha bendición para todos y cada uno de aquellos, Padre, que han guardado esta Torá, este mandamiento, esta misbot, Padre. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua Mashiach. Amén y amén. Bien, ahí tenemos la presentación. Estamos en la parashá Balak. Amén. Es la parasha número 40 que nos corresponde en esta semana y ya estamos prácticamente entrando en la recta final. Se encuentra en el libro de Bamidbar, libro de Números, desde el capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot, las lecturas que tuvimos durante la semana de la Haftarah, Miqueas capítulo 5, versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 8. Y esta semana también estudiamos o leímos bastante del Brit Hadashah o la Mishnah Nazarita, Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 20 al 31 y capítulo, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15 al 16 y el libro de Apocalipsis o Hitgalut, el capítulo 2, versículo 14. Amén. Como siempre, tratamos de utilizar la metodología del Moré Rico Cortés, amén, en todos sus diferentes escalones en la escalera educativa y lo que es la metodología del templo. Bien. Como introducción, esta parashá o el nombre Balak como tal significa devastador o destructor. Ahora más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado. Reflejando su deseo de destruir a Israel espiritualmente, Balak representa las fuerzas del mal que buscan socavar la fe y el propósito del Eterno. Su intento fallido de maldecir a Israel, reemplazado por bendiciones de Balaán, enseñan que las intenciones malignas no prevalecen contra la voluntad de Adonai. Para los creyentes, Balak simboliza los desafíos externos que prueban la fe, recordando que la protección de Adonai y las bendiciones superan cualquier adversidad. En esta parashá se narra cómo Balak, rey de Moab, teme al pueblo de Israel y contrata al profeta, entre comillas, Balaán, para maldecirlos a pesar de las tentaciones materiales. Balaán solo puede decir lo que Elohim le ordena. En el camino, su asna ve el ángel y lo detiene. Balaán, al ver el ángel, recibe advertencias divinas. 3 veces Balaán bendice a Israel. Luego los israelitas caen en la idolatría con Baal Peor, provocando la intervención de Pinjas para detener una plaga. Así, a grandes rasgos, amados hermanos, es el contenido de las 7 aliyot de esta parashá Balak. Nuestra primera aliyá, vamos a leer libro de Números, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Balak
significa devastador, vacío, desperdiciador, según el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Según el Midrash, en la Mishnah del Rabí Aarón en Midrash Hagadol, amén, dice que Balac fue elegido rey en este momento por causa de la situación de emergencia por el temor a los hijos de Israel, aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era moabita nativo, sino un madianita, o sea que allá había una mezcla que como tal Balac era un madianita, pero lo pusieron como rey. Ante la llegada inminente de Israel a ese territorio, los moabitas sintieron temor y no había quien los gobernara o quien los dirigiera y pusieron a un madianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo, o sea, rodearon la tierra. Tampoco tenían permiso de Elohim para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, según lo leemos en Devarim, en Deuteronomios capítulo 2 versículo 9. De esto aprendemos que Adonai reparte las tierras a los pueblos, según dice también Deuteronomios capítulo 2 versículo 19. En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos les había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel, para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. ¿Ok? Los moabitas, cuando ven el campamento de Israel, tuvieron gran temor. Números 22:3 dice, entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Dos veces la Torá repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. Amén. Recordemos que la fama que trae eh, Israel de de, su salida de Egipto y que por donde pasaba no había quien eh, lo pudiera enfrentar o lo pudiera conquistar. Amén. Entonces, dame un segundito. Ok, perfecto. Entonces dice, según Rashi, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvencinas y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Números 22:4. Y Moab, dijo a los ancianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Los dirigentes de las naciones Moab y Madián se unieron contra Israel y fueron a hablar con Balaán, que era conocido como profeta o un mago con éxito. Cuando él habla, se cumplía. Lo que él hablaba, se cumplía. Entonces, Balaán, que realmente, aunque se menciona como un profeta, era un brujo, era un mago, era un gentil que practicaba lo que se conoce en algunas partes, magia negra y toda esa cuestión, ¿verdad? Que se usa en la brujería. Entonces, Balaán como tal era un brujo.
Según Rachi, el rey de los amorreos, anteriormente había alquilado a Balaán para maldecir a los moabitas para que los pudiera expulsar de ese territorio, que luego llegó a ser de los hijos de Israel, desde el río Arnón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Hezbón. Esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6. Yo sé. Esto lo sabía él, lo sabía el rey de Moab por experiencia. O sea, yo sé, cuando se le dice, porque yo sé que lo que tú maldigas será maldito. ¿Por qué lo sabía? Porque ya lo había utilizado en otras oportunidades. Por medio del profeta Adonai nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac, ¿verdad? Y Bilán, o que es el nombre original, Bilán o Balaán. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo judío, como está escrito en Miqueas capítulo 6, versículo 5. Recuerda, pueblo mío, lo que trataba Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal. Recuerda, para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Yujebaje, que era lo que decía, que por más que Balaán intentaba maldecir a Israel, no podía. Y el mismo brujo tuvo que decirle, yo no puedo decir algo que Dios, no puedo maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Y es algo, hermano, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta por el motivo de que la gente hoy le tiene más miedo al diablo que a Dios. La gente hoy tiene más temor de los brujos que a la misma palabra del Eterno. Amén. Entonces nosotros tenemos, hermano, estamos resguardados bajo la protección divina del Todopoderoso, tanto y cuando usted y yo caminemos conforme lo que dice la Escritura. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, esa gente que anda viendo demonios hasta en la sopa, demonios hasta en las cortinas del baño y andan con esa psicosis extraña, hermano, ¿qué hace en la Biblia? Y si yo lo escucho, hermano, de pastores, de ministros, de gente que viven dándole más gloria a Satanás y a los demonios, hablan más del diablo y los demonios y la brujería que del mismo Dios y de la misma palabra de Dios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Balac envía mensajeros a Balaán, dice en el Números 22:5, y envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, ¿cuál era el pueblo de Balac? Que ya vimos que era Madián, ¿ok? Entonces dice que él mandó en la tierra de los hijos de su pueblo, o sea, quiere decir que Balaán era un madianita, ¿ok? Entonces dice, y envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que estaba cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros en hebreo es malaquín, ¿ok? Malaquín, que significa o es traducido también como ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Amén. Envió malaquín, ¿ok? Por eso el malach de Adonai, ¿verdad? El ángel, el mensajero, el portador del mensaje es un malach. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando en la revelación de Juan, el Señor le dice, escribe al malach, escribe al ángel. El ángel puede figurar de dos maneras. Un malach celestial, que es un ángel, o un malach terrenal, que son aquellos que portan el mensaje del Eterno. En este caso, pueden ser los ministros de Dios, amén, que portamos el mensaje del Eterno al pueblo. Eso es un malach, ok. Entonces dice que él envió
mensajeros. Él envió Malaquín. Amén. Vemos que el término malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función, ¿ya? Una función. Eso es un malach. Estamos cumpliendo la función del malach, la función del mensajero. Amén. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior con el fin de cumplir una misión específica. Número 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé, en el comentario que hicimos anteriormente, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. ¿Por qué? Porque ya Balac había acostumbrado a utilizar a Balaán para maldecir a los pueblos que él quería conquistar. Y hasta ese instante, hasta ese momento, le había funcionado a Balac. Amén. Utilizar los servicios de este brujo llamado Balaán o Bilán. ¿Okay? Hasta ese punto. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona está sin la cobertura del Eterno, sin caminar bajo la sombra del Omnipotente, amén, se expone a cualquier cosa. Por eso, siempre que me preguntan, ¿un creyente puede ser atacado o puede ser endemoniado? Bueno, dependiendo si se ha salido de esa protección divina, si se ha salido de esa cobertura, si ha roto el vallado, si ha roto el vallado. Amén. En el libro de Eclesiastés dice, el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Amén. Entonces, ¿qué es aportillar? Abrir un portillo, una brecha. Amén. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, el que aportillar el vallado. Amén. El vallado es el cerco de protección. ¿Qué es lo que rompe ese cerco de protección en nuestra vida? El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Lo hemos estudiado en muchas ocasiones. El pecado es transgredir la Torá. Eso es el pecado. ¿Ok? Entonces, Balak quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los otros, contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. Él decía, no puedo vencer a este pueblo militarmente. Vamos a usar una guerra espiritual. Y contrata a un brujo. La triple estrategia del enemigo es, número uno, usar la fuerza militar y física para obligarnos a someternos, que es lo que ha pasado con Israel durante toda una época, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Los enemigos que lo rodean quieren utilizar bombas, ¿verdad? Eh, Balas, de todo, ¿ok? Misiles. Entonces, lo primero que quiere utilizar es la fuerza física. Lo segundo, usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Tres, usar nuestras pasiones y atraernos al pecado como comidas y sexo y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones de los gentiles. Que esa es el arma más eficaz que puede utilizar el enemigo en contra de un hijo, de una hija de Dios. Amén. Porque a veces cuando el enemigo ve, no te puede derrotar eh, de una manera, no te derrota de la otra. Usted dice, ah, ok, me voy a ir por lo que está dentro, por sus concupiscencias, por sus bajas pasiones, por sus propios deseos. Ok, y ahí es donde comienza a minar y a minar y a minar y hasta que logra que el pueblo peque, porque es la única manera que se aparta la protección de Dios de un creyente. En este caso, no hubo éxito con los dos primeros.
En el tercer punto, cayó Israel. Números 22:11. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora y maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos y expulsarlos. Lo mismo que sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años. En más de 3000 años, la historia sigue siendo la misma. Todos aquellos que rodean a Israel, amén. ¿Qué pelean ellos? Pelean tierra. No, ellos lo que pelean es expulsar a Israel, desaparecer a Israel, que no exista la nación de Israel, que no exista el Estado judío. Amén. Entonces dice Números 22:12. Y Dios dijo a Bilán: no vayas con ellos, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo. ¿Por qué no lo voy a maldecir? Porque es bendito. Porque es bendito. La bendición y la maldición son son incompatibles. Es como el agua y el aceite. No se mezclan, no son compatibles. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno, le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del enemigo. Amén. Eso es la bendición, el escudo que el Eterno ha otorgado a todos nosotros para que nosotros podamos, amados hermanos, caminar bajo esa cobertura. ¿Qué rompe ese escudo? Ya lo dije, el pecado, la transgresión a la Torá. Eso es lo que rompe todo lo que es la protección divina. Amén. Ahora, una persona de bendición no profiere maldición. Amén. Y lastimosamente dentro del sistema religioso, lo digo porque lo viví en carne propia. Líderes en el sistema religioso que cuando una persona se va de la congregación o no está de acuerdo con su doctrina o su ideología, se paran desde el púlpito y maldicen a Julano, a Mengano y a Periseo. Triste, pero es real. Triste oír hombres o mujeres llamándose siervos o sierva de Dios maldecir al pueblo de Dios. ¿Con qué autoridad? No hay autoridad. No tenemos, nadie tiene esa autoridad de maldecir. La escritura dice bendecid y no maldecir. El Señor no me mandó a mí a maldecir a ninguna oveja. Esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo. Aquí en el grupo, hermano, del tiempo que tenemos de estar haciendo esto. Gente ha entrado, gente ha salido. Gente se va porque no les gustó la doctrina, porque no les gusta la palabra, porque no les gusta, porque somos muy judaizantes, otros nos dicen que somos muy cristianos y se van. Igual, no hay problema. No hay ningún problema. A mí no me toca bendecirlos, porque la Biblia dice, bendecir y no maldecir. A mí me toca es bendecir. Vamos a verlo. Romanos, carta, carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Dice en el capítulo 12, si mal no recuerdo, déjeme ver, 12:14. Vamos a ver. Dice, vamos a leer del verso 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia,
sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, el Señor nos mandó, mire, si está diciendo, bendiga a los que los persiguen a ustedes. A mí no me gusta entrar en debates con nadie. eh, en este ámbito se ha dado mucho debatir, debatir ideas, debatir, hermano, y no se copia lo que se hace en los judíos, por ejemplo, entre ellos debaten y parecen que se están peleando, pero cuando se paran de ahí, son hermanos, se abrazan y van y comen juntos. Pero aquí, hermano, en este movimiento de Torah o de raíces hebreas o como quieras que se llame, hermanos, se hacen enemigos a muerte y se maldicen. Lo hemos vivido en carne propia, lo hemos visto, por ejemplo, con el More Rico Cortés y con los maestros de sabiduría en la Torá, que se levantan cuando hay alguien que se les está dando una enseñanza conforme y con evidencias académicas y bíblicas y no lo aceptan, y no lo aceptan. Personajes que uno, como personas como los que sí creemos que se va a levantar un tercer templo y hay otro grupo dentro del movimiento que dice que no es así. Y entonces, como no se está de acuerdo con ellos, entonces lo maldicen a uno y dicen un montón de cosas. Eso es algo triste, hermano. Triste, triste. Por eso no debate, que estar en desacuerdos en algunos temas y claro que sí, uno escucha, pero cuando ya es un debate con esa saña y con ese odio y con ese rencor, no es bueno. Perfecto. Entonces, número 22 se dice, y Dios dijo a Bilán, no vayas con ellos, no maldicirás al pueblo porque es bendito. Entonces, la bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida. El nombre hebreo Bilán, que al español lo tradujeron como Balaán, del hebreo H1109 en el diccionario, se escribe con las letras. Recuerde que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Amén. Esta letra es la Bet, esta letra es la Lamet, esta letra es la Ajin y esta última de la izquierda es la Men. Amén. Como el texto original no tiene vocales, posiblemente entender su nombre también como Bilán, que significa sin pueblo, extranjero. Se podría traducir de esta manera el nombre Bilán o Balaán. Este era uno de los problemas de Balaán, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Yitro y unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta, entre comillas, solitario, sin pueblo, un extranjero, uno que no tiene parte, que no tiene herencia, que no tiene nada. Amén. Entonces, el brujo Balaán. En el diccionario me encontré esta palabra, el vidente. Me encontré este artículo que para mí me resultó muy, muy interesante. Es mucho más largo, pero traté como de sacar una esencia. A mí les suena el teléfono. Eh, Se trata de un mago o vidente de cierto renombre y oriundo de Petor, ciudad citada a orillas del Éufrates
superior. Después de que los israelitas derrotaran a los amorreos, Balac, el rey de Moab, sospechando que su pueblo pudiera correr la misma suerte por sus vecinos, que sus vecinos, conforme a las leyes bélicas antiguas, antes de emprender hostilidades directas, decidió contratar los servicios de Balaán. Toda esta narración ocupa una larga y complicada sección en la primitiva historia israelita, llena de dificultades textuales que, que los especialistas tratan de solucionar. Balaán, hijo de Beor, no tiene nada que ver con Bela, rey de Edom. Se trata de un vidente, un Baruch acadio, no un rey. Al parecer fue un adivino muy conocido que gozaba de grandes y temible reputación, como dan a entender los significados de su nombre y el de su padre, devorador, tragador y destructor, respectivamente, que hacen referencia al poder devastador de sus conjuros. En 1975 se descubrieron una docena de paneles con inscripciones desprendidos de las paredes de un templo en Deir Alá, en el Valle del Jordán, en Transjordania. Datan de los siglos eh, octavo y séptimo antes de Yeshua. Un fragmento escrito en arameo y un dialecto local contiene un relato paralelo al bíblico sobre Balaán, sus visiones y sus hechos. Se llama Vidente de los Reyes. Esta inscripción al menos demuestra que Balaán era una figura muy conocida en la tradición religiosa. Y aunque ahora nosotros, aparte del incidente narrado en números, resulte casi desconocida. La ciudad natal de Balaán estaba situada a orillas del Alto Éufrates, a unos 15 kilómetros al sur de Carquemis o Carquemis. Petor ha de ser identificada probablemente con Petrú del Sagur, un afluente de Éufrates a la tierra de Amagua. Estos es al norte de Siria, ¿ok? Esta información está basada en las inscripciones sirias del siglo 9 antes de Yeshua. Petor estaría a unos 20 kilómetros de Carquemis, a unos 650 de Moab. Se cree que el país de los amonitas estaría situado en el valle de Sagur, entre Alepo y Carquemis. Los emisarios del rey tuvieron que hacer 2 veces el viaje completo, lo cual ciertamente les habría llevado meses. La distancia de Moab al Éufrates habría requerido un viaje de unos 20 días. El autor sagrado nunca otorga a Balaán el título de profeta, que en hebreo la palabra profeta es Nabí, sino de Kosen, es decir, adivino. Allí está. Por eso me gustó esta información que encontré en el diccionario. En oposición a los profetas del Señor. Entonces, usted sabe que el enemigo siempre va a imitar todo lo de Dios. Dios tiene profetas, Nabí. El enemigo tiene adivinos. Amén. En oposición a los profetas del Señor. Josefo le llama adivino eminente. Mantis Aristos. Sin embargo, Balaán utiliza el nombre de Dios de Israel, Yud-Heh-Vah-Heh, como su Dios. Entre otras explicaciones, se puede decir que Balaán era un personaje sincretista, como era común en las culturas paganas de entonces, sin reparos en aceptar la existencia de otros dioses ajenos al propio. Y puesto que Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de los israelitas, se le atribuían las grandes victorias sobre los amorreos, Balaán no duda en dirigirse a él para encauzar su favor mediante procedimientos mágicos, algo muy parecido a lo que en el Nuevo Testamento quiso hacer Simón el mago al pretender comprar con dinero el poder sanador de los apóstoles, según lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 19. Esto explica su conducta al hablar con Yud-Heh-Vah-Heh, con y de Yud-Heh-Vah-Heh, y aparentemente honrarle. Pero en todo esto, Balaán no dio
un solo paso fuera de la visión pagana, escribe Alfred Einstein. De hecho, el angiógrafo dice que Yuhebajé vino a Balaam en sueños, según números 22:9 y versículo 20. Pues no duda que Yuhebajé también habla a los adivinos paganos, no solo a los profetas de Israel. Para la fe de Israel, nada acontece en la historia sin el concurso y designio de Dios, Yuhebajé. Yuhebajé reina sobre toda la tierra. Ok. Ahí sigue más. Esta información la saqué del gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Si usted quiere, hermano, buscarlo en el diccionario, tiene una información sobre Balaán buenísima, buenísima, buenísima. Ahora, aquí dice que según esta información, en este recurso bíblico, o este recurso, perdón, este académico, Balaán se dirige a Dios. ¿Por qué Dios le contesta? Hay que entender también, además de lo que dice aquí, que ya leímos, eh, que es contratado por un rey. Y entonces hay algo que se conoce como el mensajero del rey. Y el mensajero del rey, cuando se dirige a otro reino, el reino lo recibe. Así sean amenazas de guerra, los acuerdos. Amén. Entonces, Dios habla con Balaam porque es el mensajero real de Balac. Y entonces, y como están en guerra con Israel, porque el Eterno es Yu-Hei Bajei Sebaot. Yu-Hei Bajei, Dios de los ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos de Israel. Entonces, él habla por Israel. Él representa, amén, a Israel. Y Dios habla con Balaam porque Balac ha declarado la guerra. Y dice, no vas a poder maldecir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. No puedes hacerlo. Entonces, rápidamente lo que me queda. Número 22:13. Bilán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volved a vuestra tierra porque Hashem ha rehusado dejarme ir con vosotros. Balaán Balaán rechaza inicialmente la oferta de Balac. Amén. Balaán, en su función de mensajero real, puede hablar con el Eterno y lo llama mi Elohim. Aunque era brujo, está obligado por el espíritu de Adonai a declarar solo bendición sobre Israel, como dice el número 24:2. Balaán en Deir Aliyah en 1967 una expedición arqueológica holandesa dirigida por eh, la arqueóloga H.J. Franklin descubrió algunas piezas de barro con inscripciones en un sitio del Jordán llamado Deir Aliyah. Aparentemente los fragmentos fueron escritos en arameo y datan del alrededor del 850 antes de la era común, o sea, antes de Yeshua. Mencionan a Balaán, hijo de Peor, el mismo personaje que es escrito como adivino en números 22 y 24. Entonces, vemos que aún la arqueología da fe de la existencia de este personaje. Aunque el texto es muy fragmentario, con muchos intervalos y palabras inciertas, se puede establecer que Balaán era un adivino que recibió un mensaje divino durante la noche y que no era lo que sus vecinos esperaban oír. Es cuestionable si este texto se refiere a los hechos narrados en la Biblia, pero sí establece una tradición extrabíblica común en el siglo noveno sobre un profeta llamado Balaán. O sea que en esos fragmentos que se encontraron estaba escrito ahí que el profeta recibió un mensaje que no era el que sus vecinos, o sea, el que los había contratado, esperaba recibir. Y él se vio obligado.
Aún los mismos demonios, hermanos, están obligados muchas veces a declarar solamente lo que Dios ha decidido para alguien o para su pueblo. Entonces, puede ser que la notoriedad de Balaán haya sido tan grande que siguió siendo una importante figura profética durante siglos, y así es como se lo puede identificar con los relatos israelitas anteriores del tiempo de la conquista. La posición profética de Balaán en Josué capítulo 13, versículo 22 dice: Balaán descrito como adivino, mientras que en el número 22:6 se dice que era un hombre cuyas maldiciones y bendiciones eran efectivas. Era la zona del norte de Mesopotamia, cerca de Carquemis, y tenía mucha reputación como verdadero profeta. Claro, dependiendo de quién lo vea, para ellos era un profeta. A lo largo de la narración de números 22 y 24, Balaán le recuerda continuamente a Balac que él solo puede decir las palabras que Dios le ha dicho que hable. Aunque Balaam usaba sacrificios, rituales para obtener la respuesta divina, no es considerado simplemente como un adivino. La adivinación, aunque a veces era usada por los profetas mesopotámicos, más a menudo se le asociaba con quienes tenía cultos en los que examinaban los animales sacrificados o las condiciones naturales, el vuelo del ave, etcétera. O sea que esta gente, estos brujos, cuando sacrificaban, y eso ocurre hasta el día de hoy, si usted estudia un poquito de toda esta rama de la brujería y todo esto, hermano, eh, eh, hacen sacrificios y le sacan las entrañas a los animales y le leen las entrañas a los animales. Es una de las tantas formas de la brujería. Entonces, más que un sacrificio a Dios, era una forma también de cómo encontrar un mensaje que les diera a ellos la seguridad que Dios les iba a dar la victoria, amén, para el pueblo de Moab. Entonces, en cada caso parece que Balaam tenía comunicación directa con Dios y que entonces declaraba a Balac la palabra de Dios en forma de oráculos. Esa es la forma típica del mensaje profético que se encuentra en el libro del profeta Isaías, Jeremías y otros profetas israelitas. Los oráculos orales también aparecen en más de 50 textos, amén, de Mari, pocos siglos antes de Balaam, a unos 400, amén. Ok. Por medio de laicos o personal del templo se ofrecían varios mensajes a Sinrilin, rey de Mari, de parte de varias deidades. Por lo tanto, es claro que la actividad profética en el antiguo cercano oriente no era rara en este tiempo, según el libro del contexto cultural de la Biblia de John Walton. Amén. Entonces, era una costumbre. Cada dioses tiene sus profetas, cada dioses tiene sus sacerdotes, cada dioses tiene sus rituales de cómo agradarlo y cómo comunicarse con ellos. Entonces, por eso es que ocurrían todos estos sacrificios. La adivinación viene de los espíritus impuros. La profecía viene del espíritu de Adonai. Pero cuando la profecía de Elohim se usa con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Oiga bien. Y eso ocurre mucho dentro del sistema religioso. La adivinación viene de los espíritus impuros, o sea, de los demonios. La profecía viene del Espíritu de Dios, del Espíritu de Adonai. Pero cuando la profecía de Dios, ¿verdad? Cuando hay un don de profecía, se utiliza para manipular a la gente, para sacar ganancia y provecho de ese don, entonces ya deja de ser una profecía de Dios y se convierte en una brujería. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de discernir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Hashem que les hace sensibles para recibir
impulsos que hay en el mundo espiritual. Cuando estas personas se vuelven al Eterno y se arrepienten de sus pecados, permanece su capacidad para ser sensibles espiritualmente. Esto significa que podrán ser muy utilizados por el Espíritu de Hashem, pero también pueden ser influenciados por los malos espíritus si no se cuidan. O sea, tiene que haber una consagración total. Una persona que practicó la brujería y la adivinación y todo esto, y se convierte al Dios de Israel, se arrepiente de sus pecados, tiene, hermano, que consagrarse completamente, porque esos espíritus van a estar ahí y pueden causar confusión, amados hermanos. Y yo se lo digo, con más de 30 años ministerialmente hablando, sirviéndole al Eterno, que yo he visto muchos brujos parados en los altares disfrazados de profetas. Se lo aseguro, se lo aseguro. Y muchos continúan hasta el día de hoy. Viajan por las naciones, levantan paralíticos, sanan enfermos y hacen muchos señales y prodigios. Por eso hay que entender lo que dice el Deuteronomio 13, de lo que vimos nosotros en la enseñanza de lo que hemos visto de Pablo y la ley. Es muy importante. Cuando no se tiene esa línea trazada para poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de lo que es de Adonai y de lo que no es de Adonai. La línea es muy delgada. Deuteronomio 13 dice que puede hacer señales, que puede hacer milagros, que puede hacer prodigios, pero dice o hace cosas que no están conforme a lo que dice la Torá, es un falso profeta. Y un falso profeta es un brujo. Ha caído en esa rama, en esa categoría de la brujería. Aunque cargue Biblia y aunque diga amén, aunque diga aleluya, aunque diga shalom también. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Hashem y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mesías Yeshua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros, conforme lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 19. Nuestro rabino Yeshua nos advirtió según está escrito en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. ¿Qué dijo el maestro? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que bajo su ropa están llenos de engaño como lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. No por el don de la profecía. No por el don de la profecía. No porque diga así te dice el Señor. Usted no lo va a identificar de que es un hombre o una mujer de Dios porque diga así te dice el Señor. ¿Cómo lo identifica? Por los frutos. Unas cosas son dones y otras cosas son frutos. Entonces, por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, todo árbol que no da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede un árbol malo dar buenos frutos. Pero ciertamente todo árbol que no da buen fruto, lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Los dos árboles, uno bueno y uno malo, los dos dan frutos. Pero el Señor dice, ustedes identifiquen al que tiene el buen fruto. Ese es el de Dios. El que tiene el fruto malo, deséchelo, córtelo y échelo al fuego. Amén. Entonces, así es. Una persona puede hablar y puede decir muchas cosas, puede predicar muy bonito, puede cantar muy bonito, puede tener muchos talentos, puede tener muchos dones, pero su vida personal,
su fruto es de pecado, es de inmundicia, es de falsedad, es de mentira, es de engaño, es de manipulación, es de amor al dinero, es de sacarle la plata a la gente a como dé lugar, sin importar su condición. Amén. Hay gente, hermano, que participa de las cosas del mundo, actúa como los del mundo, habla como los del mundo, se visten como los del mundo. Por más que diga que es profeta, no es profeta. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida moral? ¿Cómo es su vida sexual? ¿Cómo es su vida económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué testimonio da la esposa? ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de ese profeta. Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. Una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar al profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas. Número uno, la Torá. Y número dos, el espíritu de Hashem, el espíritu de Dios. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. En una ocasión, cuando íbamos al lugar donde se reunía la Minyá, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía ella un ruaj de serpiente. La otra versión dice de pitonisa, ¿ok? Una divina, ¿ok? Un espíritu de adivinación, el cual le permitía predecir el futuro. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños, o sea que era una esclava con un espíritu de adivinación, que sus amos, sus dueños, la ponían ahí al mercado a que le adivinara a la gente su futuro y le pagaban dinerales por eso, como lo hace hasta en el día de hoy. Ella ganaba mucho dinero para sus dueños, estando en furioso éxtasis, adivinando. Esta muchacha seguía detrás de Saúl, del apóstol Pablo, y del resto de nosotros. Constantemente gritaba, estos hombres son siervos de Elohim Halión, del Dios Altísimo. Ellos les están anunciando cómo salvarse. Ella decía esto día a día y lo hizo por mucho tiempo hasta que Saúl, muy molesto, se volvió y le dijo al Ruach, al Espíritu, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te ordeno que salgas de ella. Y el Ruach salió de ella en ese mismo momento. Ok, entonces, la profecía, lo que ella decía, ¿era mentira o era verdad? Era verdad. Pablo y los que iban con él eran hombres que estaban anunciando el evangelio de la salvación a través de Yeshua. Era muy cierto, pero ¿cuál espíritu estaba en ella? Entonces, hay que pesar la profecía y hay que pesar el espíritu del profeta. ¿Sí me entienden? Eso es importante. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la gente se emociona y lo aceptan todo. Y como, no, es que fulano me dijo algo que es verdad. Ese es un hombre de Dios.
y es un corrupto, ¿ah? Metido hasta en narcotráfico, un adúltero, un engañador, un estafador. ¿Por qué razón el espíritu que estaba en esta mujer va detrás del apóstol, del Rab Shaul y de los que iban con él, diciendo estos son hombres de Dios? ¿Cuál era la intención? La intención de ese espíritu es mostrarle a la gente que lo que él decía, de lo que la mujer decía, era verdad, para que todos siguieran creyendo en él, en el espíritu, en la divina. Entonces, de la misma manera, hay un espíritu engañador en el sistema religioso, donde muchos dicen, así te dice el Señor, oran por usted, te sanaron, te echaron, te declararon una palabra y la palabra se cumplió, o te dicen algo que solamente usted y Dios lo saben. Y usted lo dice, no, pero es que me dijo algo que nadie lo sabe. Esto es de Dios. ¿Cuál es la intención del espíritu? Seguir engañando. Entonces hay que pesar la profecía y hay que pesar el espíritu del profeta. Yo espero que me estén entendiendo lo que quiero darles a entender. No se vaya de buenas a primeras en la finta, en la finta. Y ahí es donde la clave de Deuteronomios 13, de Barín 13, es clave. Porque entonces esta gente te sueltan una palabra, es verdad. Oró por mí, se me estiró el piecito, se me estiró la mano, me sacó el tumor, se me canceló la deuda. Y luego esa gente dicen, venga y haga su pacto con Dios y venda lo que tiene y tráigamelo a mí. Y siguen engañando a la gente. Entonces, porque yo he escuchado mucho de, sí, hermano, pero Julano, sí, es un adúltero, pero no, pero Dios lo usa. Ah. No, hermano, sí, sí, él ha cometido sus errores, pero Dios lo sigue usando. Yo le creo porque Dios lo sigue usando. Cuidado. El mensaje de la muchacha era verdad, pero todo con un espíritu impuro. El Shaliach Shaul tenía el don de discernimiento de espíritu y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro, de un espíritu pitón. Según el texto griego, Saúl atacó al espíritu de Pitón en esta niña, que se cree que era una muchacha muy, muy joven, una adolescente, y lo expulsó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por otro lado, podemos encontrar palabras proféticas dadas en el espíritu de Yuhei por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Balaán, que el Eterno nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y la otra. Las palabras que salieron de la boca de Balaán son eternas, son del Eterno. Pero Balaán murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Entonces, familia, si usted habla y el que habla, hable conforme a lo que dice la Escritura. Pero no solamente hable conforme a lo que dice la Escritura, viva conforme a lo que dice la Escritura. ¿Ok? Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio texto. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Por el contrario, los profetas inspirados por el Ruach HaKodesh hablaron de parte de Adonai Yuhei. Entonces, yo creo en el don y creo en el oficio de un profeta. Amén. Yo creo en ese oficio del profeta. Y todos hemos utilizado de una u otra manera el oficio del profeta. Y algunos quizás hemos profetizado y ni siquiera nos hemos dado cuenta,
como lo vimos el miércoles, creo que fue, como el sumo sacerdote, se me escapó el nombre ahorita, en la época de Yeshua, profetizó y ni siquiera se dio cuenta. Amén. Maimónides, en la Mishnah Torah, página 9, Fundamentos de la Torah, en el capítulo 7, dice lo siguiente en cuanto a la profecía. Los profetas ostentan diversos grados. Al igual que en sabiduría, hay sabios mayores que otros sabios. Así en profecía hay profetas mayores que otros profetas. Pero todos ellos ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche o de día. Si han caído en trance, como está escrito, en una visión me daré a conocer a él. En sueños le hablaré. Amén. Números 12:6. Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece y sus pensamientos quedan confundidos, de modo que la mente queda libre para comprender lo que vean. Las cosas comunicadas al profeta en la visión profética llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda grabada en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe qué significa. Los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo y aislarse, pues la profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobreviene quien está alegre. Y sobre todo cuando usted decidió el día que usted decide conectarse con Dios, alabarlo y bendecir su nombre y glorificarlo y apartarse en un día para él, como es un Shabbat. Por eso, los profetas jóvenes hacían tañir ante ellos laudes, panderetas, flautas y liras cuando querían profetizar, según lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5. La palabra mitnaim en este contexto significa que estaban en tren de llegar a la profecía, como quien dice, fulano se agrada. Esos que tratan de profetizar son los denominados hijos de los profetas, y aunque se concentren, puede ser que la presencia divina se pose sobre ellos y puede ser que no se pose. Amén. Porque no es algo que usted pueda manipular. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando trabajaba en la radio, la gente lo llamaba a uno y dice, hermano, deme una palabra profética, hermano, deme una palabra profética. Va uno a predicar a las iglesias y hermano, ore por mí, deme una palabra profética. No es algo que usted pueda manipular. Pero a la gente le gusta oír, así te dice el Señor, fulanito de tal. Y con eso se van contentos. Números 22:20 dice, y Hashem vino a Balaán de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hable. Esta es la segunda ocasión cuando vienen otro grupo de personas a llamar a Balaán. Adonai vino a Balaán de noche. El sueño es un medio por el cual el Eterno puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el espíritu. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está eh, revisando y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el lado espiritual. El espíritu del hombre tiene también 5 sentidos, al igual que el cuerpo, y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo espiritual. Esa información no es siempre percibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día. Una persona carnal
poco espiritual no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu y por eso es insensible a los impulsos y la información hacia lo espiritual y se esfuerza para recibir y entender la información que llega del espíritu, según Romanos capítulo 8 versículos 5 al 6. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más débil que durante la noche. El espíritu del hombre no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes del Eterno en sueños. Es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible para lo espiritual. Los que tienen un espíritu muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su espíritu también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad profética también puede ser desarrollada más y más. Como hemos dicho antes, algunos han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual que otros. Estas personas son el blanco para los demonios que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir al Eterno, pero el enemigo se ha apoderado de ellos porque ellos lo han querido. Amén, familia. Ya les quité el tiempo, hermano. Me le robé unos minutitos, o les quité unos minutitos, pero quería completar la información de estas dos aliyot que el Eterno nos permitió estudiar esta noche. Amén. Si hay alguien con alguna consulta, algún comentario, y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Yo espero que la información recibida le pueda ayudar en el estudio de esta hermosa parashá. Amén. Bien, entonces vamos a orar. De mi parte, todo excelente, mi paz, como siempre. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Amén, gloria al Eterno. Bien, familia, mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica. Para los hermanos que están fuera de Costa Rica, pues usted hace su conversión horaria. 5:30 de la tarde, estaremos dando conclusión a este tema de la parashá. En el grupo de WhatsApp, ahora más luego, voy a compartirles el PDF para que lo puedan estudiar esta noche y mañana durante el día también. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por esta bendita noche. Danos un buen descanso a cada uno de mis hermanos y mis hermanas y lo que resta de este Shabbat sea altamente bendecido. Amén y amén. Shalom, familia, que el Eterno los bendiga, el Padre los guarde. Feliz noche para todos. Shalom. Muchas gracias. Shalom, shalom para Shalom. todos. Que tengan un excelente Shabbat. La vela a todos. Amén, amén. Shalom. Shalom, hermana Jackie.